del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lidia y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Bien, esta es una de las frases que a muchos nos gusta, ¿cierto? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Y es bien bonito hoy con estas lecturas entender, y no solo entender, vivir de esa frase: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras del Señor son vida, las palabras del Señor son verdad, son eternas, y entender esto es bien importante. Pero bien, hay algo que se esconde en el Evangelio de hoy, y es una palabra que a mí me gusta mucho, y es la palabra intención. El Evangelio habla de que Jesús sabía, ¿cierto? Primero se da cuenta de que están murmurando contra él, y él dice desde el principio, él sabía, en efecto, él sabía quiénes creían y quién lo había de traicionar. Entonces, esta palabra para mí, yo la resumo en la palabra intención. ¿Qué significa intención? Intención es que Jesús conoce qué es lo que hay en nuestro corazón, cuáles son las intenciones. Hay una frase que dice que uno puede engañar a los hombres, pero no puede engañar a Dios. O también hay una frase que dice que uno puede engañar a los demás, pero no se puede engañar a sí mismo. Todo eso se resume con la palabra intención. ¿Cuál es la intención? Y yo creo que es muy importante que hoy reflexionemos cómo muchas personas actúan y quizás desde afuera uno lo puede ver malo,
pero la pregunta es, ¿cuál será la intención de esa persona? ¿Será que la intención es hacer daño? O sea, ¿cuál es la intención? Yo creo que es muy importante que todos los días de tu vida, cuando tú veas el accionar de alguien, cuando tú escuches la palabra de alguien, y a veces uno se llena de rabia, uno se desilusiona, uno se llena de coraje por lo que la persona dijo, por lo que la persona hizo, por muchísimas cosas que quizás están, o sea, como que no se ven tan buenas desde este lado de acá. Pero yo los invitaría es, siempre miremos la intención. Hay una frase que dice que cada acto tiene una intención positiva. O sea, las personas tratan de hacer las cosas y no es que quieran hacer el mal, sino que tratan de buscar lo mejor. Lo que pasa es que como no sabemos qué es lo mejor, terminamos no haciendo lo bueno. ¿Sí ven? Entonces a veces uno por desprenderse, por relajarse, cae en ciertas cosas que no debe caer, se mete con ciertas personas que no se debe meter, bueno, una cantidad de cosas, que es lo que yo digo, nadie peca por ignorancia. Entonces, esta palabra intención es muy importante hoy porque todos tenemos una intención positiva. Si ustedes miran en la familia nuestra, que cada uno piensa diferente, que cada uno siente diferente, pero en el fondo la intención de todos es sentirnos bien, es estar bien, es no hacer daño y a veces, aunque la intención sea buena, los actos no son tan buenos. Entonces, claro, siempre somos juzgados por los actos, pero yo creo que tenemos que empezar a conocer la intención. Una pregunta que nos enseña mucho no es ¿por qué hiciste esto? O sea, ¿por qué lo hiciste? Sino ¿qué aprendiste con esto? ¿De qué te diste cuenta? Yo creo que es muy importante antes de señalar del por qué lo hiciste, digamos, como ¿cuál era tu intención? O sea, ¿qué estaba pasando por tu mente cuando hiciste esto? Esto me parece a mí tan importante. Por ejemplo, a veces pasa con las parejas, cuando hay una infidelidad o algo, entonces tú, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me ocultaste? ¿Por qué? Todo en el por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. ¿Cierto? O los papás con sus hijos, ¿y por qué me ocultaste esto? ¿Y por qué te fuiste? ¿Y por qué no llegaste? ¿Y por qué te metiste con él? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, yo creo que pudiéramos cambiar ese por qué. Lo podríamos cambiar como el de que te diste cuenta, cuál era tu intención de hacer esto, con qué intención me mentiste, cuál era tu propósito. Y yo creo que es muy importante porque nosotros conocemos los actos, pero no conocemos las intenciones. Entonces, en esta mañana lo que yo les quiero enseñar a todos ustedes es que juzgamos porque siempre vemos el acto y no dejamos de juzgar porque siempre nos fijamos en el acto y nos cuesta perdonar porque no conocemos la intención y siempre estamos señalando a los demás porque no conocemos su corazón. Hoy el Señor nos enseña algo bien importante y es a revisar el corazón. Esta semana lo dije y hoy vuelvo y lo repito. En el libro de Samuel hay una frase donde Dios le dice a Samuel: ustedes los hombres se fijan en las apariencias, yo penetro el corazón. Y me parece que esta frase es muy sanadora, es muy salvadora para todos ustedes. Antes de juzgar a alguien, pregúntenle cuál era tu intención, ¿sí? No por qué hiciste esto, por qué me hiciste esto, ¿sí? Que es lo que uno se cuestiona siempre. ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me ocultaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, aprendan algo hoy y es cómo te sientes, qué te llevó a hacer esto, con qué intención te portaste de esta manera. O sea, me parece que esa pregunta es tan profunda y abre lo que hay en el corazón de cada ser humano, porque todos en el corazón tenemos algo y casi siempre la idea no es destruir, no digamos que es una justificación, pero sí puede darnos una luz para entender algunas actitudes que a veces no entendemos. Hay comportamientos de las personas que a veces nos cuesta entender, nos cuesta creer, nos cuesta asimilar. Yo les diría, para entender un poco eso que no se entiende, para creer un poco, para empiecen a revisar intenciones. Yo creo que es muy importante cuál era la intención. Dios crea al hombre y el hombre peca, pero ¿cuál era la intención de Dios? Crear un hombre que le administrara su creación, crear un hombre
para que fuera feliz con lo que él había hecho. Esa era la intención. La intención no era que el hombre pecara, que el hombre se separara de Dios. ¿Se fija? ¿Sí ven? Supongamos que el Espíritu Santo le diga a Dios, Padre, ¿y para qué creaste al hombre? La culpa es suya, mire, tú lo creaste, mire lo que hizo. ¿Se fija? Pero no era eso. ¿Sí? La intención de Dios era que existiera un ser que administrara lo que Dios había creado, que existiera un ser que aprovechara eso que Dios había creado. ¿Se fijan lo bonito de la intención de Dios? Aunque la intención era buena, y fue buena, y es buena, pero los actos de los hombres dañaron la intención de Dios. Eso pasa un poquito con nosotros. Es un tema bien importante, me parece a mí, muy profundo para analizar. Por ahora solamente les digo, traten de que cuando vayan a juzgar, cuando vayan a condenar, primero al menos revisen la intención. ¿Con qué intención lo hiciste? ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Qué querías lograr? ¿Cuál era esa intención? Pídanle al Señor que les ayude, porque me parece que es un tema muy profundo y muy importante. Jesús conoce las intenciones. Aprendamos nosotros a tratar de conocer un poco las intenciones antes de condenar, juzgar, señalar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.